Buenos días a todos. Bienvenidos a nuestro webinar habitual de presentación. Vamos a esperar un poquito, vamos a dar un poquito de tiempo para que vayan apuntándose, entrando los más tardones. Hoy estaremos básicamente Arrate y yo. Ramón Pedrosa por temas dentales básicamente, pues no puede asistir esta mañana, ¿vale? Desde aquí le deseamos una pronta recuperación y nada, pues estaremos aquí explicando todos los resultados de este primer trimestre, que es lo que estamos haciendo, y la comparativa. Además, esta vez hemos hecho una cosa que nos lo ha sugerido más de un accionista y también lo hemos visto en foros, que es que curiosamente nosotros solemos hacer comparativas year over year, es decir, hablamos de trimestre, cuando hablamos de comparación de trimestre no hablamos de la comparación del trimestre anterior, sino el equivalente al trimestre anterior, ¿no? O sea, si hablamos del primer trimestre del 26, lo comparamos contra el primer trimestre del 25. Pero dado que hay gente que le gusta mucho que el formato de evaluación continua, pues lo que hemos hecho también esta vez es añadir un poco el formato de lo que es el trimestre anterior y veremos si, bueno, si hay aceptación y demás, pues bueno, pues probablemente, a ver, tampoco nos cuesta tanto colocarlo en sucesivas presentaciones, ¿no? Damos un minutito más y empezamos. Tendremos que pedir al realizador que en estos momentitos de espera nos ponga musiquita en los sucesivos. Oscar, ya tienes trabajo para el próximo de poner un poquito de musiquita. Vale. Bueno, pues venga, empezamos. ¿Vale? Vamos allá. Buenos Venga, días. vamos al ataque. Disclaimer, sí. Bueno, típico, conforme toda esta información se ha realizado con la información que dispone el Consejo. Es una información no auditada, ¿vale? Pero que es un avance de información de la cuenta de resultados consolidada de Lleida.net, ¿vale? Correspondiente a este primer trimestre. Bueno, lo que sí en la presentación vamos a hacer un poco lo habitual. Yo voy a estar hablando de grandes cifras y un poco también de estrategia y sobre todo a Rate, pues cuando salga un cuadro con muchos numeritos va a ser la especialista en la que, pues bueno, ella va a ser la que lo va a comentar y yo voy a ir añadiendo un poco los comentarios a medida que vayamos avanzando, ¿no? Bueno, primer trimestre del 2026. Bueno, hemos vendido un poco menos que el primer trimestre del 25. Hemos vendido pues 4,715 millones de euros, un 11% menos con respecto al trimestre anterior. El EBITDA de 877.000, un 28% menos. Un beneficio antes de impuestos de 333.000. Casi parece que la hayamos buscado a propósito esta cifra de ser tan cuadrada. Un Pero no. 48%, pero no, no. Y un beneficio operativo de 358.000, ¿vale? Aquí ya lo veremos también en la próxima, ¿vale? Un poco el hecho de que hay que tener en cuenta que el primer trimestre del 2025 fue un trimestre absolutamente excepcional, ¿vale? Básicamente nunca hemos tenido un trimestre tan bueno como fue el 2025, ¿de acuerdo? Pero por eso también es bueno explicar un poco la tendencia con respecto al cuarto trimestre del 26. La mejor noticia de todas, referente a este trimestre 2026 con respecto al primer trimestre 25, es que hemos
hemos llegado a un máximo histórico de clientes activos, 9.612 clientes activos. Es un 58% más que el primer trimestre del 2025. No sé si os acordáis, pero hicimos un hecho relevante también más o menos en la misma época, el primer trimestre del 25, en la cual anunciamos que ya habíamos subido un 25% de clientes nuevos, ¿vale? Ese año se ha cerrado con los mejores resultados de nuestra historia. Bueno, pues si ya anunciamos, ya tenemos este año un 58% de clientes más que en el primer trimestre del 25, bueno, podemos suponer que este año podemos llegar también a una cifra pues bastante bonita, ¿no? Teniendo en cuenta también otra cosa, que es que, y si pasas a la siguiente, Rate, y si pasas a la siguiente, bueno, perdón, en esta, entonces, hay que tener en cuenta una cosa. Vamos a ver, nosotros somos una empresa que vivimos de lo que generamos, ¿vale? Es una empresa que facturamos lo que transaccionamos, de forma básicamente generalizada. No tenemos cuotas fijas, no tenemos cuotas mensuales, no tenemos ingresos fijos por parte de los clientes, sino que facturamos según genera, ¿de acuerdo? Evidentemente, cuantos más clientes generamos y tenemos, más posibilidad de facturación que vayan haciendo estos clientes. Muchos de nuestros clientes han empezado facturándonos facturando 10 euritos, entrando, haciendo una recarga prepago de 10 euritos y luego se han convertido en grandes clientes, ¿vale? Y en estos momentos, pues bueno, si hemos tenido un 58% de crecimiento en clientes, y reitero, son clientes facturados que no usuarios, ¿vale? Crecer en usuarios es muy fácil, pero aquí estamos hablando de clientes a los cuales se le factura. Un cliente al cual se le factura puede tener varios usuarios o decenas de miles de usuarios, ¿de acuerdo? Con lo cual, pues bueno, de ahí eso ya pone un poco por poner un poco, indicar que precisamente lo que está haciendo la compañía es sobre todo crecer en clientes que nos puedan generar resultados ahora y en el futuro. No vamos a ir sobre todo a buscar el cliente muy grande. El cliente muy grande, por desgracia, se necesita mucho tiempo de inversión. Sin embargo, el cliente del middleware y el low, el pequeñito, bueno, pues tú diversificas muchísimo tu cartera y hace que tu crecimiento sea mucho más sólido que en el anterior, ¿de acuerdo? Y si os fijáis incluso en la gráfica, nosotros en el primer trimestre del 2020, que es el trimestre de la pandemia, ¿vale? Teníamos 3.375, ¿de acuerdo? En este primer trimestre del 26 hemos triplicado el número de clientes, ¿de acuerdo? Porque además hoy en día nosotros ya facturamos 20 millones de euros. Encontrar cliente que de un año para otro de repente te facture medio millón más no es tan fácil. Y si los tienes, puede ser que ese cliente que te ha facturado ese medio millón, pues de repente deja de facturarlo. ¿Por qué? Porque su propio estado natural no se lo permite. Porque, pues, por ejemplo, y es el caso que nos ha pasado con respecto al primer trimestre del año pasado, es decir, empresas que teníamos que hicieron una inversión en marketing muy grande, de empresas de telecomunicaciones buscando captación de clientes, pues bueno, han tenido dificultades y el mercado precisamente de telecomunicaciones en España pues está habiendo un proceso de concentración. Eso les ha afectado a ellos y evidentemente no están haciendo el número de transacciones que tenían que haber estado haciendo, ¿no? Y luego también este crecimiento de clientes también se ha debido, no por magia, un poco también, suerte también, pero se ha debido sobre todo a varios factores. Uno, nos hemos transformado profundamente como compañía en la parte comercial, ¿de acuerdo? Nosotros teníamos un modelo comercial muy clásico, basado en divisiones geográficas y el cliente nuestro se está transformando radicalmente. Ha habido unas nuevas leyes que han hecho que nuestros servicios tengan una ventaja competitiva respecto a servicios de la competencia. Estoy hablando, por ejemplo, del caso del certificado con la ley 1/25, que ya en algunos webinars ya hemos estado hablando, ¿vale? Bueno, pues esta ley ha hecho que realmente hay una demanda mucho más grande en nuestros productos
y lo que hemos hecho ha sido mejorar todos nuestros procesos para que todos aquellos que quieran entrar puedan convertirse en cliente de una forma muy rápida. En estos momentos, darse de alta como cliente son menos de 2 minutos si tú tienes un certificado digital. Eso es una gran ventaja que nosotros tenemos con respecto a lo que es la propia competencia. ¿Vale? Pasamos al número siguiente. Perfecto, Sisco. Un detallito comentar, ¿vale? Con respecto a con respecto a la organización que hemos comentado antes, ¿vale? Lo que hemos hecho, sobre todo, es, en vez de hacer los verticales geográficos que hemos comentado antes, nos hemos subdividido en clientes gestionados por humanos y clientes autogestionados. O sea, hay otras compañías que se les llena la boca diciendo que han implementado la inteligencia artificial para que tal. Nosotros hemos aplicado inteligencia para que los propios clientes puedan darse de alta ellos mismos y ser mucho más eficientes a la hora de darse de alta. Y bueno, pasemos a los numeritos, venga. Bueno, lo primero que hay que decir, Sisco, es que la gente no se despiste, que vaya poniendo las preguntas en el apartado correspondiente, Sí, ¿vale? correcto. Que Óscar nos las irá pasando y entre tú y yo luego las iremos respondiendo, si te parece, al final del Sí, webinar. Como ha dicho correcto. Sisco, pues me quedo con la parte de números. Hemos hecho dos comparativas, como ha explicado, una respecto al mismo trimestre del año pasado, que es la que vamos a pasar a comentar, y son las grandes cifras que ha dicho Sisco antes, ¿no? Pues un descenso de las ventas del 11%. Importante reseñar de que el trimestre 1 del ejercicio 25 pues, fue uno de los mejores trimestres que hemos tenido en la historia, donde esos crecimientos eran del 12% de ventas respecto al ejercicio 24. Por lo tanto, de ahí viene gran parte del diferencial, ¿no?, que tenemos actualmente. ¿Cómo se refleja, ¿no?, ese descenso de ventas? Al final sí que es verdad pues, que tiene un impacto en el margen bruto del 12%. Hemos conseguido mantener el porcentaje de margen bruto sobre ventas. Al final, en la línea, acabamos en 2,6 millones de euros en el trimestre. ¿Y cómo hemos ido funcionando? Pues como siempre hemos ido racionalizando esos gastos, ¿no?, que tenemos constantes. Sabéis que es una política que llevamos desde el 2023. Entonces vemos pues, que los gastos de personal sí disminuyen un 7%, si bien la plantilla se mantiene, y servicios exteriores pues, sube más o menos en el porcentaje del IPC. Recordar que el primer trimestre es un trimestre muy intensivo en ferias. Tenemos la Mobile World Congress, que es nuestra feria estrella donde invertimos la mayor parte del presupuesto de ferias, pero aún así pues somos capaces, ¿no?, de ir optimizando esos gastos para que no impacten tanto en la cuenta de resultados. ¿Qué somos capaces también de hacer en este trimestre a pesar del descenso de ventas? De generar caja, es decir, el EBITDA sin activaciones supera los 650.000 euros y eso tiene un impacto que veremos luego directo en la deuda financiera neta. El EBITDA también se mantiene positivo. Como vemos, las magnitudes de abajo se mantienen todas positivas, tanto el EBITDA como el resultado de explotación, como el resultado antes de impuestos, con el importe que decía Sisco, ¿no?, que parece que hemos hecho queriendo, pero no. 333.000 euros antes de impuestos. Creo que es importante también reflejar cómo evoluciona el resultado financiero neto, que desciende, no únicamente pues por la reducción de la deuda, que es lógica, pero también pues porque estamos todos los días renegociando tanto las líneas de circulante como de largo plazo con las entidades financieras y que a pesar del clima geopolítico que tenemos, las cifras que llevamos en el ejercicio 24 y 25 pues nos permite tener mejores condiciones. Eso ha permitido pues al final una reducción del gasto financiero en un 26%. ¿Qué queremos ver, ¿no? ¿Por qué comparamos el trimestre 4 del 25 contra el trimestre 1 del 2026? Pues porque históricamente siempre hablábamos de estacionalidad, pero es verdad que en los últimos ejercicios esa estacionalidad no está tan clara como en otros años. Por lo tanto, es bueno ver cómo vamos evolucionando, no únicamente en ventas trimestre bis trimestre, pero también a nivel de gastos, ¿no? Sabéis que nosotros tenemos a veces esa lupa que vemos muy de cerquita, a veces tenemos que coger un poco más de lejos, ¿no?
y vemos, ¿no?, pues que ese trimestre contra trimestre pues ha sido bueno porque independientemente de que las ventas hayan bajado un 2%, hemos sido capaces de generar un mayor margen bruto trimestre contra trimestre, subiendo un 6% hasta los 2,6 millones de euros. ¿Por qué se da ese cambio, ¿no?, de porcentaje? Al final porque el mix de productos ha cambiado. Nosotros sabéis que nuestra política es fortalecer aquellos productos que tienen un ingreso o se queda un resultado mayor en la compañía respecto al coste que tiene. Todo eso es la parte de SaaS. Luego veremos el desglose de ventas que tenemos. Y fortaleciendo, y esos clientes pequeños, ¿no?, que comenta Sisco de autogestionados, pues también nos permite subir el margen bruto sobre ventas al 56% respecto al 52% que estábamos en el trimestre 4 del último ejercicio. Gastos de personal, si comparamos, independientemente de la que plantilla se haya mantenido, tenemos un ligero incremento. Al final, como todos los ejercicios, actualizaciones de convenio, incrementos de sueldo a inicio de ejercicio, pues un 6%. Dentro de la línea también un poquito más alto que el IPC. Y servicios exteriores, aunque hayamos comentado que tenemos la Mobile World Congress, pues hemos logrado disminuir un 17% ese coste en 655.000 euros. ¿Qué nos permite todo eso? Pues que el EBITDA sin activaciones se incremente en un 29%. Hemos sido capaces de generar más dinero con la actividad que tiene la compañía, independientemente del descenso de ventas, en 148.000 euros. Las activaciones, como sabéis, es verdad, es un tema que no he comentado en la cifra anterior, las mantenemos siempre al 5% respecto a las ventas generadas, independientemente de que el gasto que nosotros metamos en I+D es importante. Este año estamos haciendo mucho gasto en I+D. Las nuevas tecnologías también nos lo están obligando a ir a un paso muy acelerado en todas las innovaciones de producto. El EBITDA sube un 8% respecto al Q4 del ejercicio 25 y en resultado de explotación pues conseguimos, ¿no?, 64% más hasta los 333.000 euros. El EBITDA, veníamos, como sabéis, pues de un top en el trimestre 1 del 25, donde conseguimos 1,2 millones de euros, pero aquí se ve que la tendencia de este trimestre 1 del ejercicio 26 es superior a la media que teníamos de los 5 anteriores, es decir, el año de la pandemia, que fue un año muy bueno, conseguimos 620.000 euros de EBITDA en ese trimestre y lo hemos conseguido superar en más de 250.000 euros. Por lo tanto, nuestra tendencia es que seguimos generando caja dentro de la organización, como ha dicho Sisco, con los productos que vendemos uno a uno. Es decir, no tenemos fees, no tenemos cuotas y eso es lo que nos da la tranquilidad de que somos una organización que somos capaces de seguir generando caja y valor para el accionista. A nivel de ventas nos mantenemos en cifras del ejercicio 24 en ese trimestre y bueno, pues lo que hemos dicho, un descenso ligero respecto al año anterior, derivado pues de que el ejercicio 25 pues fue extraordinario el primer trimestre. Y los resultados, beneficios antes de impuestos que tenemos, pues la senda pues que mantenemos desde el ejercicio 24 de ir generando caja y dejando los años malos que ha tenido Lleida.net ya un poco en el olvido del ejercicio 22 y 23, ¿no? Es decir, nuestra tendencia es siempre estar por ese encima de cero y cuanto más alto mejor. Resultado por líneas de negocio. Aquí hemos comparado tanto el trimestre 1 del ejercicio 25 como el trimestre 1 del ejercicio 26 y aquí lo que vemos es que tenemos variaciones desiguales entre las líneas de negocio. ¿Vale? En el ejercicio 25 fue un año muy bueno, impulsado tanto por la parte de contratación como de soluciones SMS. Las soluciones SMS se han mantenido respecto a las cifras que teníamos y al final el impacto pues, más negativo que tienen las líneas son las soluciones de ICX de wholesale con un descenso del 16% y contratación de un 23%. ¿Con qué lo mitigamos? Pues con el incremento que está teniendo notificación a doble dígito superior al 20%, que ya alcanza los 619.000 euros. Hemos cogido dos líneas, bueno, primero
¿Qué es lo importante? Nuestro mix de productos. ¿Dónde estamos focalizando? En la parte más derecha, tanto todas las líneas de SaaS, notificación, contratación, otros SaaS, que ya casi alcanza el 50% de las ventas globales de la organización. ¿Por qué focalizamos en eso? Porque eso es lo que nos va a hacer incrementar el porcentaje de margen bruto sobre ventas. Es donde ganamos más dinero y donde tenemos ventajas más competitivas respecto a la competencia. Y como ha dicho Sisco, tenemos herramientas para seguir captando muchos clientes pequeños que se volverán medianos, grandes, según la evolución y el ciclo de vida del cliente, ¿no? Hemos cogido dos líneas específicas, la línea de notificación. Como sabéis, la línea de notificación al final ha tenido un impacto muy positivo por el cambio normativo que ha habido en España de la ley Musk, pero luego hay muchas nuevas normativas que hacen que tiene que haber una comunicación fehaciente para poder presentar ante los juzgados, bien sea por mediación, bien sea de notificación. Estamos hablando de la ley de los alquileres también, que está encima de la mesa. Entonces, nuestro servicio, no olvidéis que es muy sencillo. Al final, no te tienes que instalar nada en el ordenador, simplemente tienes que poner una dirección de mail en copia carbón y eso hace pues, que para los clientes pequeños y medianos sea muy fácil de usar y es lo que nos está permitiendo este crecimiento. Aparte de la difusión claramente que estamos haciendo, ¿no? Desde el departamento de MUX y desde el departamento comercial. ¿Qué preveemos? Pues que esto ha venido para quedarse. Entonces, la buena noticia es que estamos cogiendo desde despachos de abogados pues, que están probando los servicios y tienen una potencialidad muy alta. Estamos viendo clientes importantes que están entrando también vía web y luego los explotamos vía comercialmente. Y que esto es un producto patentado que nos va a permitir crecer con mínimo coste para la organización, es decir, tiene mucha rentabilidad esta parte de notificación. Creo que va a ser un eje muy importante de crecimiento para los años siguientes. Venideros, correcto. A nivel de contratación, pues claro, veníamos de un pico importante en el ejercicio 25 con 1 millón de euros, pero pues la geopolítica tampoco ayuda. La restricción del gasto, la incertidumbre, pues la gente cada vez más pues contrata cada vez menos. Luego creo que todos también estamos cansados de las llamadas telefónicas que recibimos, por lo tanto, pues ahí se añade un factor, ¿no? Que el mercado pues tampoco está creciendo pues como creció en el ejercicio 24. ¿Puede crecer? Claramente puede crecer. Hay nuevas normativas que va a permitir a la gente. Eso ya, Sisco, te dejo explicarlo a ti, que eres el Sí, experto sí, en sí, sí. Y las... de hecho voy a necesitar que me vuelvas otra vez a la diapositiva donde están los sectores. Exacto, aquí, en esta, ¿vale? Un poco para explicar cuáles son lo que va a pasar en los próximos meses, ¿de acuerdo? Y cómo creemos que nos va a afectar, ¿no? Evidentemente, como tú has dicho, la notificación está para quedarse, está creciendo de una forma muy grande y además nosotros en esta parte de notificación en España, nosotros calculamos que tenemos una cuota de mercado de cerca de un 60% en lo que son notificaciones electrónicas, ¿vale? ¿Por qué? Porque si os fijáis, una nota publicada hace aproximadamente unas 3 semanas, estábamos comentando que en menos de un año había habido ya 6 sentencias de audiencias provinciales en las cuales hablaban explícitamente de la utilización del mail certificado de lleida.net, en los cuales le da la absoluta validez para ser utilizado en entornos Mask y además también incluso poniendo paralelismos con el servicio de burofax de correos, ¿vale? Evidentemente nuestro un burofax de correos no te baja 20 euros, nuestro servicio de mail certificado comprando 10 gramos te sale 1 euro, ¿de acuerdo? Pues, con lo cual la diferencia ahí es bastante brutal. Entonces, el hecho de haber obtenido 6 sentencias de audiencias provinciales, que es segunda instancia y que ya no se puede recurrir por los importes, ya significa que nuestra cuota de mercado, al menos evidentemente a lo que es a nivel judicial, es muy grande. Está creciendo también en otra parte, aspecto, que es en relaciones laborales. Relaciones laborales, ya hay grandes departamentos de grandes compañías con más de 100.000 clientes, perdón, con más de 100.000 empleados que ya están utilizando nuestros servicios para cuando se requieren notificaciones laborales
pues desde los buenos hasta los malos, desde las contrataciones pasando por los requerimientos, las notificaciones o incluso también los despidos, ¿de acuerdo? Y eso ha hecho que, pues bueno, esa senda vaya a ir creciendo durante los próximos meses y de una forma mucho más segura que no anteriormente, ¿no? El aspecto de contratación, bueno, nosotros también estamos trabajando sobre el entorno que creemos que a partir de este segundo o tercer trimestre va a haber un boom nuevo de contrataciones electrónicas. Básicamente por dos factores. Uno, la nueva ley que atañe a los servicios eléctricos, que es de aplicación, creo recordar, a partir de finales de junio, principios de julio, que esta que te permite a ti, pues por ejemplo, que tú puedes tener dos contratos de luz en casa. Uno con una compañía eléctrica de las 12 de la mañana a las 6 de la tarde y luego con otra compañía eléctrica desde las 6 de la tarde a las 12 de la noche. ¿De acuerdo? Esto no deja de ser un ejemplo. ¿Eso qué ha hecho? Pues básicamente duplica la capacidad de crecimiento que tenemos como compañía porque precisamente las compañías eléctricas, en lo que son las utilities, es un mercado en el cual estamos muy presentes, tenemos gran cantidad de comercializadoras como clientes en las cuales les proporcionamos lo que es la parte de contratación y notificación electrónica. La contratación para cuando se contrata, pero sobre todo también cuando se notifica al cliente, bien que no ha pagado a tiempo, bien que pues, puede tener una licencia de servicio si no paga las facturas pendientes. Con lo cual ahí vamos a encontrar pues, probablemente un crecimiento bastante elevado en los próximos meses que evidentemente compensará toda esta parte, ¿vale? Con respecto de los otros SaaS, recordemos que los otros SaaS son desde los certificados electrónicos, pasando por las consultas de datos y demás, y de numeración. Nosotros creemos que puede haber precisamente una subida bastante grande en la parte de otros SaaS, bien porque hemos mejorado los procesos y cada vez más utilizamos ese otro tipo de otros SaaS también combinados con los SaaS clásicos, ¿vale? Pero que los estamos comenzando a utilizar. Y luego también va a venir un aumento por otro factor que va a pasar en la parte de soluciones SMS y las soluciones wholesale. Las soluciones SMS no deben dejar de ser SMS para nuestros clientes. Y hay un hecho muy significativo a partir del 7 de junio, creo recordar, si no se prorroga, que es la prohibición de envío de remitentes no registrados a los números de teléfono españoles. ¿De acuerdo? Eso ha implicado un mare magnum, estamos todos los proveedores trabajando a destajo, literalmente. Ya no contamos las horas extras que estaban apuntadas que hay que hacer, porque cambia absolutamente la dinámica de mercado. A partir de ahora, si quieres precisamente porque estaba habiendo un problema de fraude muy elevado de gente que, pues si yo, por ejemplo, me pongo Repsol de remitente, se lo puede enviar a cualquiera y pues con una publicidad engañosa o simplemente poniendo el nombre de la competencia y haciendo, bueno, pues o intentando hacer fraude, etcétera. Bueno, pues se está intentando poner orden en todo esto, pero la forma en la cual se está intentando poner orden, pues está siendo pues muy restrictiva, con mucha reglamentación, con muchas autorizaciones y con, pues por desgracia, pues bastante desconocimiento por parte de los actores del ecosistema. No tanto, evidentemente, por parte de los proveedores, porque los proveedores ya digamos que, bueno, ya estamos un poco acostumbrados, sino sobre todo por los clientes. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, un ministerio, si quiere enviar con el remitente M interior, por decir algo, pues claro, pues tiene que darse de alta los proveedores que envían, conforme van a poder enviar ese remitente. El ministerio va a tener que autorizar a la CMNC con firma electrónica de representante de la compañía, pues los diferentes proveedores y la diferente cadena que muchas veces no son conscientes que hay una cadena de subcontratación en todo ese proceso. Bueno, pues eso ha hecho que pues vaya a cambiar bastante, que vaya a haber un impedimento grande de envío de este mensaje. ¿Por qué? Porque precisamente no estarán autorizados en el momento de que se ponga en marcha. Y sin embargo, JDanet es
yo diría, de los pocos actores o de los poquísimos actores en los cuales nosotros tenemos la solución porque somos una operadora que tiene numeración disponible y cualquier cliente nuestro tiene un número para poder enviar. De tal manera que si su remitente no está autorizado a tiempo, actualizado a tiempo o pedido a tiempo, nosotros siempre podremos enviar porque vamos a utilizar el remitente que cada cliente tiene, de tal manera que ese mensaje no sea bloqueado, ¿de acuerdo? Y eso hará que, evidentemente, pues bueno, la parte de soluciones SMS, que son los clientes nuestros, no tengan ningún problema con respecto a clientes de otros proveedores, y en la parte de ICX Wholesale, pues muy probablemente varios proveedores que también nos utilizan a nosotros o nos utilicen mucho más precisamente en base a las ventajas que dispone JDANet que no disponen en estos momentos o no pueden poner en marcha con la suficiente premura del resto de proveedores y se conviertan, que muchas veces ya son clientes. Otra de las virtudes que tiene JDANet es que su extensísima red de proveedores y operadores a los cuales está conectado, ¿de acuerdo? Cosa que no tienen la gran mayoría de nuestra competencia. Bueno, pues seguimos. Venga, pues Me ya queda hemos menos. hablado mucho de ventas, ¿vale? De todas formas, tenemos gente muy activa en las preguntas, así que luego habrá alguna Sí, 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 clarificación sí, al no, no, respecto, ¿eh? y gratamente Y sorprendido con las gracias. preguntas, ¿eh? No, Sí, sí. gracias, sí, sí. ¿Cuál es uno de los objetivos que tenía Yieldanet? Yieldanet, por desgracia, venía de un ejercicio con deuda financiera alta y encima si ya le hacíamos el ratio respecto al EBITDA con esos años, pues salían ratios muy elevados y el Consejo de Administración se marcó claramente pues bajar ese ratio. Como sabéis, ha sido un pilar estratégico, es decir, teníamos claro que hay que bajar esa deuda financiera neta, lo seguimos manteniendo durante los trimestres. ¿Qué hemos hecho este trimestre desde el cierre del 25, que siempre hacemos la comparativa con el cierre del 25, pues bajarlo en 640.000 euros, lo que es la deuda financiera. La caja también ha bajado en 206.000 euros y eso hace un impacto que hemos logrado bajar la deuda financiera neta en 434.000 euros únicamente en un trimestre, ¿vale? Ahora mismo se sitúa en 5,3 millones de euros, pero en la gráfica posterior pues se ve claramente donde veníamos del 31 del 3, de 9 millones de euros de deuda financiera neta a 5,3. Bajar 3,650.000 euros, 3.650.000 euros la deuda en 2 años, pues no es fácil. Ha sido mucho trabajo tanto de los departamentos comerciales por el incremento de ventas como por el resto de departamentos con la contención de gastos, del departamento financiero también, de saber gestionar cada euro que se generaba en este EBITDA cash que siempre hablamos. Ahora mismo creo que estamos en un ratio incluso bajo, para que lo diga yo, de deuda financiera neta respecto al EBITDA anualizado, que se sitúa en 1,5 veces, ¿no? Y seguiremos trabajando en ello, es decir, la política sigue siendo de seguir disminuyendo esa deuda financiera neta y esperemos que volver a que sea negativa y tomar decisiones estratégicas sobre ese destino, ¿no?, de fondos que tendremos. Y ya está, así que si os parece, pasamos a las preguntas. Sisco, ¿quieres que las haga yo y las vamos viendo cómo compartimos o Vale. cómo las partimos? Venga. Bueno, vamos escogiendo algunas, ¿vale? Bueno, Bueno, como quieras. no, no, dale, dale. Empieza. Bueno, empiezo yo y luego sigues tú. Va, venga. Venga. Porque aquí tengo la primera que esta me gusta, que nos está diciendo con 9.612 clientes activos, en 58% y ventas cayendo en 11%, el ARPU implícito ha colapsado, ¿vale? ¿Cuál es el ARPU promedio de los clientes incorporados en los últimos 12 meses frente al ARPU de cartera existente? ¿Tienen datos de tiempo, o sea, tienen datos sobre el tiempo medio de alta entre el primer cliente y la primera transacción? ¿Vale? Bueno, aquí hay que comentar varias cosas. Primero, nosotros somos una compañía con servicios muy diferentes de clientes muy diferentes. No puedes hacer una media absoluta de un ARPU
de todos los clientes con todos los servicios. En todo caso, para ser justos, tendríamos que hacer un ARPU por cada línea de negocio. ¿Vale? Eso sería mucho más apropiado que no hacer. ¿Por qué? Porque es lo que hemos dicho antes y lo hemos estado explicando. Esta línea de clientes nuevos, este inmenso clientes, son clientes pequeños. ¿De acuerdo? La gran mayoría son clientes pequeños que se van convirtiendo en clientes grandes a lo largo del tiempo. Pero muchos de ellos ya son clientes que generalmente pues, van a consumir entre 50 y 300 euros a lo largo del año, y muchos de ellos se van a convertir en clientes que van a consumir bastante más de estos 300 euros. ¿Vale? A ver, tenemos departamentos comerciales, perdón, departamentos laborales de grandes empresas que han empezado comprando 10 euros por TPV, probándolo, viendo que les va bien, hace la siguiente compra y ya compran 50, la siguiente compra ya compran 500 y la siguiente compra ya piden que se ponga en contacto un comercial para ya establecer un contrato un poquito más en cara y ojos y que le pueda hacer lo que es la facturación. Con lo cual, para ser reales y para estar hablando en los términos de que, por ejemplo, que el ARPU ha colapsado, ¿vale? Eso tendríamos que hacerlo por cada línea de cliente. Hacerlo por toda la facturación, por toda, es irreal, no es así. ¿Vale? Entonces, bueno, yo creo que para próximas sí que bueno, pues lo apunto para poder trabajarlo en ese sentido y poder para dar datos en ese sentido. Lo que sí, respecto a la pregunta del tiempo medio de media alta y la primera transacción relevante, bueno, claro, estamos con el mix de datos aprendiendo cómo estos clientes van traceando, pero sí te puedo dar unos datos de cuánto es el tiempo, ¿vale? En estos momentos, la media de tiempo de alta de un cliente cuando llega a nuestra web y se quiere dar de alta y hace la primera transacción es menos de 3 minutos, ¿vale? Si utiliza un certificado digital, hemos desarrollado la tecnología para que con ese certificado digital verificar que es un cliente bueno, que es un cliente real, que su certificado existe, que no está revocado. Le damos de alta en nuestro sistema y automáticamente le pasamos a qué prefiere usted, la oferta de 10 euros, la de 50, la de 100, la de 500 o la de 5.000. ¿De acuerdo? Porque incluso podemos hacer... ¿Por qué lo hacemos de esta manera? Porque en el fondo nosotros estamos vendiendo fungibles electrónicos. Necesitamos saber con certeza que ese usuario se ha dado de alta es un usuario real. Si no, la probabilidad de que ese usuario sea Mickey Mouse y comience a trabajar con tarjetas clonadas, falsificadas o robadas es muy elevado, ¿vale? Y hemos de tener cuidado y hemos de ser solventes a la hora de determinar que sea un cliente real, ¿de acuerdo? Entonces, pues la verdad es que hemos desarrollado nuestra tecnología del Threat Validator, que es precisamente para eso, para que en estos momentos, claro, pues nuestro planteamiento fue que, ¿cómo podemos hacerlo más rápido? Bueno, pues la manera más rápida es utilizar certificados digitales. En este momento, los certificados digitales se utilizan mucho más de lo que la gente se cree, porque con esos certificados digitales pagamos impuestos. Es obligatorio utilizar esos certificados digitales para relacionarse con el gobierno, con lo cual está mucho más extendido. Entonces, implementamos esto y en este momento, además, realmente casi más del 85% de nuestros nuevos clientes se dan de alta con su certificado digital, bien sea el propio o certificado de empresa. Servimos los dos. Una vez ya plenamente identificado y hecho, pues pasa a darse de alta, perdón, pasa a darse de alta al sistema, la TPV para cobrar, decirle, oiga, usted cuál es el servicio que quiere, qué cantidad de créditos quiere comprar, y automáticamente se da. Y eso nos ha permitido pues, que el índice de clientes se haya disparado. ¿Por qué? Porque lo hemos hecho muy, muy fácil. ¿Vale? Te dejo a ti Sisco, la por unir siguiente. un poco, que acaba de entrar una pregunta respecto a este mismo tema. Nos Sí, pregunta Gregorio si podemos ampliar un poco más la importancia de pasar de un modelo de cuentas autogestionado a un modelo de cuentas gestionado. En principio, autogestionado se asocia a más automatización y más capacidad de crecimiento sin aumentar los recursos de la empresa. totalmente cierto. A ver, eh, eh, mm, a ver, digamos que hay por eso he dicho antes que hemos transformado comercialmente la compañía, ¿vale? La estructura típica es si algo huele que puede ser bueno o tal,
pues se pasa al comercial, el comercial le llama, oiga, este está, mire que le explico, mire que oiga, estamos transcurriendo 24, 48, 3 días, una semana. Hasta que finalmente, bueno, espere que le preparo el contrato, se lo envío, me lo firma, me lo devuelve, ¿vale? Y entonces, claro, ese proceso pierde absolutamente el consumo impulsivo, ¿vale? Porque la gente cada vez más es en plan marcianitos, o sea, veo un marcianito, aprieto el botón, disparo, le doy y se muere, ¿de acuerdo? Tiene que ser un proceso pim, pam, pum, en la cual hay que limar absolutamente cualquier arista que impida que ese proceso finalice, se convierta en un cliente y lo utilice. Porque además muchas veces el típico cliente que está entrando ahora es uno que lo necesita ahora, ya, porque se lo ha dicho fulanito y mañana tiene la finalización del periodo para poder hacer todo esto. El ejemplo que hemos tenido este mes ha sido lo de los contratos de alquiler por parte del gobierno, ese famoso decreto que ha habido, que finalmente no se ha prorrogado, no se ha admitido en el Congreso. Durante ese mes ha habido pues todavía, si ya estábamos muy elevados, pues hemos tenido todavía más, pues gente que tenía esa necesidad de enviar un correo electrónico certificado a su casero diciéndole, oye, que tengo derecho a la prórroga de 2 años. ¿De acuerdo? Bueno, pues si no hubiéramos sido capaces de que eso fuera autogestionado por el cliente con su propia inteligencia se lo pudiera hacer él solito, ¿vale? No hubiéramos podido la capacidad de tener todo esto. Y una vez el cliente se lo ha hecho solito y ha comprado, lo ha utilizado y le ha funcionado y lo ha hecho él solito, es un cliente que va a ser para siempre, porque sabe que cuando tiene una necesidad impulsiva e inmediata, pim, pam, pum, pues hemos transformado la compañía para que todo aquel que tenga esa necesidad de pim, pam, pum, pues pueda entrar, lo podamos aprovechar y es algo que es un factor diferencial de Jedenet con respecto a otras compañías, ¿vale? Y por eso hemos conseguido ese crecimiento de 58% en nuevos clientes en una compañía, en un solo año, en una compañía que tiene ya 31 años de vida, que es prácticamente un milagro. Pero bueno, como siempre nos hemos tratado a nosotros mismos con una startup que detectamos una oportunidad y nos metemos a ello para poder aprovechar esa oportunidad, ese espíritu no lo hemos perdido y válgame Dios que mientras yo esté al mando no se va a perder, pues hemos sido capaces de llegar a ese crecimiento de esto. Probablemente, esta semana no creo, pero la próxima semana publicaremos los datos de crecimiento de clientes a abril, ¿vale? Este es un crecimiento de clientes hasta marzo. Probablemente ya lo podamos publicar también hasta abril y probablemente ese número, pues si no está el mismo, probablemente pues igual sea un poco mejor. Todavía no tengo los datos, pero sé que este último mes hemos batido récord de alta de nuevos clientes. No habíamos tenido nunca tantos clientes el mismo mes que ya estuvieran funcionando, hubieran facturado y el dinero estuviera en caja, porque también estamos teniendo ese mismo efecto. Es decir, en vez de pasar a que todos los clientes les facturo y espero que me pague, este tipo de cliente paga por adelantado, con lo cual también es una mejora a los flujos de caja de la compañía. ¿De acuerdo? Y la idea es que, pues vamos, sigamos aumentando y sigamos creciendo en ese tipo de clientes. ¿Por qué? Porque esa necesidad cada vez está para quedarse. La nueva ley que hace que antes de presentar cualquier pleito necesitas demostrar que tú has intentado hacer una mediación está. La nueva ley precisamente que toca para las empresas de temas eléctricos, es necesario que la empresa comercializadora demuestre que ha hecho relación con el cliente, con lo cual mensajes certificados más. Esa ley también permite que puedas tener tú dos comercializadoras nuevos contratos, duplicidad también, o sea, la capacidad de mercado nos crece, prácticamente se nos duplica con este nuevo decreto. Bueno, eso hace que ese tipo de cliente, como hemos desarrollado esa metodología de poder captarlo, pueda crecer mucho más y sea un cliente que podamos hacerlo sin aumentar los recursos de la empresa. Bueno, perdón, hay algunos que sí que hemos tenido que aumentar, que ha sido precisamente el número de gente atendiendo en el departamento de atención al cliente. ¿Vale? Sí. ¿Por qué? Porque de repente, claro,
han aumentado muchísimo las llamadas. Hay gente que necesita, evidentemente, pues que se le dé un cierto tipo de ayuda, etcétera. Y en esa parte, bueno, pues en esa parte hemos tenido que aumentar esos recursos, ¿vale? Gregorio, ¿alguna vez Chisco, en necesitamos relación utilizar un recursos? poco, en relación con este tema, ¿vale? Sí. Nos pregunta Raúl, ¿qué porcentaje de los 9.612 clientes activos son cuentas autogestionadas versus las cuentas gestionadas y cuál es la diferencia del ticket medio entre ambos segmentos? Bueno, eso los datos los tengo por ahí, pero en este momento no tengo acceso a ellos, ¿vale? Lo que sí que te puedo decir es que el ticket medio del cliente grande, nosotros los clientes los segmentamos de la siguiente manera, hasta 500 euros, ¿vale? Por el periodo que estamos analizando, de 500 a 5.000 y más de 5.000, ¿vale? En estos momentos no tengo estrictamente los datos, pero sé que, por ejemplo, la de más de 5.000, el ticket medio pasó de cerca de 57.000 euros a 94.000 euros, pero estos son datos que tenemos no tanto de este trimestre, sino las del Bueno, 25, cuando los ¿vale? tengamos los Los pasamos, tengamos, simplemente es los pondremos, no decir, os preocupéis, es algo que hacemos un seguimiento. De hecho, incluso para tener un mejor fine-tuning, hicimos la separación de 0,50, 50, 50, 100, 100, 250 y 250, 500, ¿vale? No los tenemos en este momento aquí disponibles, porque me equivocaría a la hora de decirlo, pero vamos, que no os preocupéis que los ponemos en los próximos webinars en los cuales está. Pero eso lo tenemos detectado, lo tenemos cuantificado y lo tenemos, bueno, lo iremos poniendo en los próximos, ¿vale? venga. ¿Qué nos preguntan también, ¿no? Sobre la línea de contratación, que ha caído un 23% hasta niveles pues, de 21-22, ¿no? Y nos dicen, esta caída es atribuible al T1 excepcionalmente alto, a pérdida de cuota de mercados, a una contracción real de la demanda de firma electrónica de contratos en los mercados donde operan y que se está viendo en o que esperamos para el Q2 y Q3 del 26. Uf, venga, empezamos. Vale, la caída, yo no creo que sea atribuible a cuota de mercado. Sí que hay una cierta disminución que ya hemos comentado en algún otro webinar, que las medias de contratación han bajado en líneas generales de todos los clientes, ¿vale? Pero también, sobre todo, es atribuible pues, a lo que hemos comentado antes, pues que teníamos un par de clientes que hacían, pues bueno, cerca de 500.000 de contratos al mes, ¿vale? Estos 500.000 de contratos al mes ya no existen, ¿de acuerdo? Con lo cual, estos clientes eran, pues, operadoras de telecomunicaciones dedicadas al cliente final, que, bueno, pues no han tenido tanto éxito como esperaban finalmente y evidentemente no tienen el mismo proceso de contratación que hicieron en la época, pues, del primer trimestre del T1, ¿vale? En el pipeline de Q2 y Q3 del 26, a ver, nosotros vemos que la parte de contratación puede volver a aumentar y bastante significativamente por dos aspectos. Una, la que hemos dicho antes de esta nueva ley de servicios para lo que es la parte de electricidad y gas, ¿de acuerdo? Que esta, al duplicarse la capacidad de mercado, probablemente asumirá. Y luego hay otro factor que no solamente afecta a la contratación, sino también la notificación, ¿vale? Pero sobre todo, especialmente la notificación. Por suerte o por desgracia, nos estamos orientando a un momento en el cual pues pueden haber ciertas dificultades económicas por conflictos internacionales, concretamente la parte de lo de Irán, ¿de acuerdo? Que se está acercando bastante peligrosamente a los efectos económicos que tuvimos durante la pandemia. Os acordaréis, los que erais accionistas en aquel momento, que, y en general, vamos, porque lo sufrimos todos, a nosotros durante la pandemia nos fue excepcionalmente bien. Nos fue excepcionalmente bien porque por las circunstancias éramos los únicos capaces de notificar, ¿de acuerdo? Y a su vez también la gente comenzó a implementar los procesos de contratación electrónica por pura obligación. En los momentos en los cuales bajan los ingresos, suben los costes, lo que la gente quiere es intentar rebajar los costes operativos como sea.
Y va a haber un efecto generalizado al paralelismo que hubo con el mercado del seguro en los últimos años, que es que necesitaba reducir costes operativos como fuera, y una de las maneras que tenía de reducir costes operativos es que toda la tramitación fuera lo más electrónica posible. ¿De acuerdo? En los momentos en los cuales tus ingresos bajan, lo que necesitas es rebajar costes. Y una de las maneras de rebajar costes es implementar la contratación electrónica. Y esa gran parte de contratación electrónica que se ha dado sobre todo en las grandes empresas, se va a comenzar a implementar en medianas y pequeñas, que es donde estamos siendo más activos comercialmente. ¿Por qué? Porque tenemos ya productos muy estandarizados que pueden poner en marcha prácticamente de hoy para mañana, de la misma manera que hemos hecho el mismo proceso para lo que es la notificación, pues lo mismo pues para lo que es el proceso de contratación. Los procesos de contratación electrónica son muy sencillos y con la capacidad de implementación muy rápida. Con lo cual, nuestro pipeline Q2, Q3, Q4, ahí podemos crecer por esa línea también. Venga, por seguir con temas de ventas, ¿no? Notificación. La línea de notificación crece un 22%, impulsada por la nueva legislación, como has comentado. A ver si tenemos una estimación del tamaño de mercado potencial total en España y en los países donde operamos, si estamos viendo demanda en otros mercados europeos por la adopción de una legislación similar. Bueno, pues te puedo decir que, por ejemplo, en Europa, el segundo país que tenemos que utiliza más nuestros servicios de efectos de notificación es Italia. ¿De acuerdo? En general, en todos los países en los cuales se utiliza de base el derecho romano, es donde se utiliza cada vez más nuestros servicios de notificación. Me preguntaréis qué coño tienen que ver aquí a los romanos, el derecho romano con JDANET, que es algo del siglo XXI. Bueno, pues porque nuestra ley se basa precisamente en el derecho romano. En el derecho romano, tu palabra no es suficiente para demostrar un hecho. Ha de haber pruebas que respalden lo que tú estás afirmando. ¿De acuerdo? Con lo cual, es muy necesaria la utilización de estos medios como el mail certificado, el SMS certificado, para demostrar que lo que tú estás afirmando es cierto o es correcto. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, en Francia hay previsión de leyes muy parecidas como la que estamos hablando ahora de la de la mediación, o sea, de necesitar intentar llegar a una mediación antes del pleito. Pues en Francia se está hablando precisamente de implementarlo también. Allí probablemente, pues si finalmente se implanta, también habrá un boom de nuestros servicios, y a su vez también, pues en Latinoamérica, que también trabaja en base al derecho romano, pues está también creciendo. De hecho, yo creo que este año ya nos recuperaremos del shock que nos supuso en Latinoamérica en la pérdida de clientes del 472. ¿De acuerdo? Porque ya en estos momentos ya estamos prácticamente en niveles equivalentes en cuanto a transacciones en ese país. ¿Vale? Por lo cual, pues, la perspectiva yo creo que es bastante buena en ese sentido también. Vale, pues por la parte de ventas creo que le hemos dado una vuelta a todas las preguntas, salvo que surja alguna. Sobre la parte de costes, ¿vale? Nos preguntan al final una pregunta muy concreta, ¿no? ¿Por qué los servicios exteriores suben un 5%, ¿no? Cuando las ventas bajan un 11%? Lo hemos explicado, la Mobile World Congress es uno de los focos significativos de los gastos de servicios exteriores, si bien es verdad, pues que servicios exteriores engloba todo, desde alquileres, abogados, asesores, viajes, etcétera. Entonces, gran parte se debe simplemente al incremento del IPC, es decir, no hay cosas extraordinarias respecto al trimestre anterior del ejercicio 25. ¿Vale? Ujú. Nos vamos a las preguntas sobre más estrategias, Sisco, ¿te parece? Venga. Venga, con una deuda financiera neta de 5,35 millones de euros y un ratio de deuda financiera neta respecto a EBITDA de 1,52 en mejora continua, ¿cuál es el destino prefijo del flujo de caja generado conforme se desapalanca? Recompra, dividendos, inversión, crecimiento orgánico, M&A.
Primero, devolución de la deuda, luego inversión en activos. Es decir, no olvidéis que nosotros somos una empresa que aunque no seamos muy intensivos en CAPEX, siempre tenemos que ir renovando máquinas, ampliando servidores. Hoy en día, con todo el tema de los chips de la IA, pues los costes también son superiores de compra respecto a lo que eran los servidores. Por lo tanto, primero ahí. Luego, cuando estemos en una situación que ya empezamos a considerar óptima, ¿vale? Pero todavía necesitamos colchón, pues veremos si tiramos por la vía de dividendo, por la vía de money, es decir, son alternativas que siempre están abiertas dentro del Consejo de Administración. Por ahora no voy a dar novedades, pues porque no las tengo, principalmente. Y no olvidemos que todo el tema de dividendos en money también está muchas veces supeditado a lo que diga la Junta de Accionistas. Vale. ¿Vale? Sí, El 53% de los ingresos llegan dependiendo de la línea de SMS comercial, wholesale, que son SMS, es una tecnología madura con riesgo de sustitución como es el RCS, la mensajería IP. ¿Cuál es la estrategia de migración de estos clientes hacia productos SaaS de mayor margen y menor riesgo de obsolescencia? bueno, El SMS pues siempre moría, pero siempre sigue, ¿eh? a ver, en el 2015 me acuerdo cuando salimos a bolsa, algunos de nuestros colaboradores, incluso gente interna, algunos de los directivos, estaban empeñados en que vendiéramos la unidad de SMS porque se va a morir el año que viene. ¿Vale? Eh, Aquí, por ejemplo, aquí está diciendo de que tecnología madura con riesgo de sustitución, RCS y mensajería IP. Pues mira, el RCS, que es un poco la eterna promesa, yo estaba dentro de los grupos de desarrollo del RCS en su día y nos salimos porque vi que el gran problema era no había un modelo de negocio claro ni unificado, ¿vale? Y ahora que comienza a moverse un poco más, se está encontrando una barrera muy importante que nadie se ha esperado, ¿vale? Que es la siguiente. El SMS literalmente paga el que envía, ¿de acuerdo? Es decir, si una compañía envía un SMS, está pagando la compañía. El que recibe generalmente no está pagando nada, ¿de acuerdo? Pero sin embargo, en RCS no estamos hablando, yo envío, tú envías, yo recibo de un ping-pong, sino en RCS son ventanas de diálogo. Entonces, en RCS, si alguien me envía algo, yo tengo que pagar, ¿vale? Pero yo también tengo que pagar por recibir, ¿de acuerdo? Y si ya me responde tal, si el cliente me responde, yo tengo que pagar por esa respuesta porque tengo que pagar en la vía de diálogo. Muchos clientes que se querían pasar el RCS, finalmente no se están pasando el RCS precisamente porque tienen que soportar costes que antes no tenían que soportar. ¿De acuerdo? Con lo cual, a ver, sí que va a haber una implementación del RCS porque evidentemente hay una mayor seguridad, todas aquellas empresas en las cuales la seguridad es un tema importante, bancos, por ejemplo, etcétera, ¿de acuerdo? Pero nos estamos encontrando con ese hecho. Clientes que eran que este seguro que va a utilizar el RCS porque le irá muy bien, porque le tal, pero es que me obligas a mí a pagar parte de la comunicación que en este momento no estoy pagando. ¿De acuerdo? Con lo cual ya no es tan clara esta implementación del RCS. Con respecto a mensajería IP, sí que ahí, por ejemplo, sí que le veo más, un poco más de peligro, no tanto en la parte de la pura mensajería IP, que sería la parte de lo del WhatsApp y demás, sino más bien en estos momentos donde hay mucho tráfico, es en la transacción 2FA, el segundo factor de autentificación. Ahí es donde el futuro del SMS peligra realmente más. ¿Por qué? Porque cada vez más va a ir utilizándose, implementándose la utilización del certificado digital que uno tiene, con unos datos que contienen ese certificado digital para hacer la verificación en dos fases, en vez de que sea por un SMS que yo te envío con un código, te esté preguntando a tu certificado que me tienes que enseñar, bien sea tu certificado o bien tu wallet, si yo sé, por ejemplo, cuál tiene que ser cuál es tu DNI o cuál es tu nombre, cuál es tu apellido, cuáles son tus apellidos, una combinación de todos. Entonces, yo le voy a preguntar a
tu wallet o enséñame tu certificado y comprobar que tienes esos datos. Eso es mucho más seguro, eso es mucho más rápido y de ahí sí que yo veo que el SMS puede ir bajando. Bueno, pues precisamente por eso nosotros en su día compramos una empresa valenciana que es especializada en eso, hemos desarrollado productos híbridos entre los cuales está precisamente el Threat Validator, que es lo que hace que el 85% de las altas que tenemos en este momento se estén haciendo así, es por lo cual podemos ser tan rápidos a la hora de dar de altas, y esa es la misma tecnología que vamos a utilizar para ir sustituyendo el SMS porque es mucho más segura y es mucho más rápida. Venga, pues vamos hacia la última pregunta, aviso para navegantes, porque si no aparece ninguna otra cerraremos ya, que ya casi llevamos una Llevamos hora. una hora, sí. Vale, entonces era sobre la brecha, ¿no? Es decir, tenemos una capitalización de 20 millones, una deuda financiera que ha caído casi un 40% desde 2 años, un negocio con una posición regulatoria única en España. ¿Cómo valora el Consejo esta brecha entre el valor intrínseco que percibe internamente y el precio en el que cotiza la compañía hoy? Si hemos evaluado mecanismos para cerrar esas brechas, ya sea vía recompra de acciones, dividendos extraordinarios o exploración de alternativas estratégicas. ¿Dónde está la pregunta? Al final, la penúltima que tenemos, porque la La última penúltima. ya la Sí, hemos vale, vale. Sí, contestado. sí, 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 correcto. Bueno, pues evidentemente nos parece mal la brecha que tenemos en el mercado. Eso, pues bueno, abre una oportunidad a todos aquellos que se den cuenta que en este momento tengan la misma consideración que tenemos nosotros, que nuestro valor en el mercado es muy bajo. Con lo cual, abre una oportunidad pues, a todos aquellos inversores que realmente estén viendo el valor en lo que es la propia compañía, los números que tenemos y la valoración bursátil que tenemos ahora, en este momento. Yo creo que francamente es ridícula, ¿vale? Mecanismos para compensar. Bueno, de hecho, en la próxima Junta General se va a volver a pedir la autorización para que el Consejo pueda pedir de nuevo crear programas de recompra, que se nos caduca la autorización que teníamos de Eso 5 años, es. con lo cual ahí lo tenemos. Dividendos extraordinarios, hombre, yo sería, ya sabéis que yo soy el primer partidario y el primer encantado y el beneficiario que haya beneficios, pero también considero que es mucho mejor para la compañía acabar de reducir la deuda que tenemos, ¿vale? Para que esos dividendos sean unos dividendos pues mucho más sanos, ¿de acuerdo? Evidentemente que dando dividendos podríamos tener más accionistas o más valor, sí, estoy de acuerdo, pero en estos momentos ya es que es mejor para la solidez de la compañía que esos dineros vayan a reducir lo que es la deuda. Y no olvidemos otro asunto, la deuda, los intereses de la deuda van a subir en próximos años muy probablemente, con lo cual cuanto mejor carga financiera tengamos, mejor. Yo creo que lo estamos haciendo bien, estamos generando caja suficiente para ir bajando los niveles de deuda, ¿vale? Y evidentemente, Eso no alternativa. significa, Sisco, de que no vayamos a pedir nueva financiación, ¿eh? Que No, luego no, no, malo sé. Es correcto, decir, correcto, nosotros correcto. O tenemos sea, unos proyectos de inversión importantes, entonces eso correcto, no conlleva que no vayamos a pedir financiación nueva. correcto, correcto. O sea, pues bueno, pero que evidentemente tampoco estoy diciendo de que no hemos de tener una deuda absolutamente cero No, para repartir deuda dividendos. financiera tendremos. Esperemos que la deuda financiera neta la consigamos bajar. Ahí está, ¿vale? Y en todo caso será algo que evidentemente no hemos de decidir nosotros, tenemos un consejo estupendo bueno, en el cual discutir esas posibilidades, ¿vale? Y en cuanto a otras alternativas estratégicas, bueno, pues evidentemente a ver, esas alternativas estratégicas, que supongo que estamos hablando ya de un M&A, ¿vale? Pues bueno, o incluso algunas otras operaciones financieras, ¿de acuerdo? Bueno, primero, solemos ser bastante clasicotes, ¿vale? En cuanto a operaciones financieras. Segundo, M&As, bueno, nosotros siempre tenemos el radar puesto, pero ahora en este momento siempre es mucho más prioritario el acabar el reordenamiento de la propia compañía. Recordemos que venimos de un año traumático, el 2023, nos estamos recuperando bien, pero estamos todavía también recuperando un poco nuestras estructuras
internas de la compañía para ser capaces de hacer una adquisición que con cierto rigor y con cierta capacidad. Porque tú cuando observas una compañía, a ver, comprarla es muy fácil, digerirla es lo tremendamente difícil y hemos aprendido mucho con el antecedente que hemos tenido en una compañía que era un 20% de nuestra facturación, pero que casi eran un 80% los recursos humanos que nosotros teníamos. Nos gustaba mucho la tecnología y con esa tecnología hemos desarrollado muchas cosas que nos están siendo muy útiles y nos están yendo muy bien. Pero a su vez también el antecedente nos pide cierta prudencia y que evidentemente cuando creamos que estemos disponibles para poder hacer nuestras adquisiciones, pues las haremos. En cuanto a las otras, de hecho incluso ha habido algunas conversaciones en ese sentido, no nosotros, pero otros diciendo, oye, si lo hacemos tan bien, ¿y cómo es que no nos vienen a comprar? Bueno, pues primero, dentro del sector nuestro, en el año 21 y 22 hubo grandes compras de muchos competidores pagando muchísimo dinero por parte de private equities. Esos private equities pusieron muchos millones encima de la mesa que hoy no los tienen y necesitan encontrar a alguien que pague esos millones para volver a poder a comprar. De hecho, la última movimiento ya no ha sido una compra, sino que ha sido una fusión entre dos grandes grupos que compraron muchos con dinero del private equity. Ya no está ese dinero. Bueno, vamos a juntarnos entre todos nosotros para hacer algo mucho más grande. ¿Vale? Entonces, bueno, pues ya veremos. Nosotros somos una empresa cotizada. Hay mecanismos, quien esté interesado, pues bueno, pues están ahí el cómo poder hacerlo. Al estar cotizado es mucho más fácil. Bueno, pues es cuestión de que hagan una oferta que sea lo suficientemente buena para convencer, no solamente convencerme a mí, sino que hay que convencer al resto de accionistas y al consejo de administración. Y bueno, Pues creo que hemos acabado, Sisco. sí, ya con esto, pues prácticamente, pues muchas gracias por vuestra paciencia y vuestra asistencia. Y ya pues os emplazamos ya al próximo avance, De la que Junta. bueno, es verdad, tenemos la Junta, es verdad, pero la Junta no es transmitida. No, los que Correcto. quieran asistir Los que son quieran asistir, bienvenidos. Y los siendo que quieran accionistas, delegar los votos también son también son bienvenidos. bienvenidos. Y después de la Junta, pues ya haremos el siguiente webinar de lo que es precisamente la parte del avance. ¿Vale? Bueno, pues muchas gracias a todos. Buenos días y seguimos en contacto. Hasta luego. Gracias.